Vamos a iniciar con este tema, que es el número 6 de nuestra declaración de fe, es la serie que estamos viendo. Y ¿alguien se acuerda cuál fue el tema número 5, el que vimos hace un par de semanas? ¿Cómo se llamó? Dios Hijo. Qué impresionante es, ¿no? Cuando se nos abren las Escrituras y cuando el Espíritu Santo pues nos va guiando, porque ese es el material que utiliza el Espíritu Santo para revelarnos a Jesús, para comunicarnos pues todas esas conversaciones interesantes que hay entre el Padre y el Hijo. Está la palabra, y es ahí a donde el Espíritu Santo siempre nos va a llevar, a la palabra. Dice que Él nos iba a comunicar, ¿sí? Entonces, fuera de la revelación que está en las Escrituras, pues sabemos que no hay un material adicional, ¿verdad? O periférico a eso. Pues este tema, el número 6, se llama El Señor Jesucristo. Pero ya vimos Dios Hijo. Bueno, sí, pero vamos a enfocarnos más en la persona del Señor Jesucristo. A lo largo de todo lo que es la era cristiana, la era de la iglesia, los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Pues han habido muchos, lo hemos comentado, si viéramos un pantallazo así de la iglesia a lo largo de estos 2000 y que hubo de años, o más o menos alrededor de 2000 años, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que han ido habiendo distintas etapas, ¿no? Y de repente se fortalece, la iglesia siempre ha estado bajo ataque, es decir, el enemigo siempre ha estado golpeando, siempre, pero pues el Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían, es decir, la iglesia es indestructible. Entonces podemos descansar en eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Podemos descansar en eso, ¿verdad? La iglesia es indestructible. Y a pesar, repito, de que han habido sistemáticamente ataques hacia distintas áreas, distintos aspectos dentro de la iglesia, pero siempre pues al Señor Jesucristo, ¿no? Pero fíjense que ha experimentado a lo largo de todo este tiempo una regresión, ¿sí? Es decir, durante los primeros siglos siempre se caracterizó o se caracterizaron por establecer lo que es la humanidad de Cristo, ¿sí? Ya vimos Dios Hijo, pero que Él es hombre, y ahorita vamos a ir un poco más allá a ver algo de la humanidad de Jesús. Pero en un principio, aún dentro de la misma iglesia, pues surgieron grupos, ¿no? Siempre han surgido pues doctrinas, algunos pues no puedo decir que falsos maestros. Yo les he dicho que hay que diferenciar entre un maestro equivocado, ¿sí? y un falso maestro. O sea, alguien que no la tiene muy clara y que enseña con una falta de claridad en algunos aspectos, y alguien que ya enseña con una falsa doctrina, ¿sí? Que se originó en sus mentes o incluso en demonios, ¿no? Que eso es lo que la Biblia enseña. Y ha habido desde aquel entonces un ataque hacia la persona de Cristo, y era en este caso la humanidad. O sea, de que Cristo no era humano. Es lo que decían, no, sí es el Hijo de Dios, pero era algo así como una emanación de Dios. Así lo decían los docetistas, los gnósticos, ¿verdad? Pero eso se levantaron, hubo un tiempo en donde se levantan entonces apologistas a defender, es decir, gente que se dedicó a defender ese aspecto en particular de la sana doctrina, y después vinieron otras cosas a lo largo de los años. Son muchos años de historia. Pero el punto es de que en aquel entonces se atacaba
Pues sí, la humanidad de Cristo. Pero hoy en día, me atrevo a decir de un par de siglos hacia atrás, quizá un poquito más, la condición actual parece establecer, o tenemos que enfocarnos al reconocimiento de la deidad de Cristo. Ahora dicen, no, sí, Cristo está a todo dar. La humanidad de Cristo está muy bien, pero pues ¿cómo vas a decir que es Dios? ¿Sí me explico? Entonces, no sé, tranquilos, ahorita lo vamos a ir desarrollando, porque en un mundo en donde hay tantas opciones, es decir, incluso al Señor Jesús, mismas iglesias, a veces mismos cristianos, por no tener en claro lo que es su credo, su fe, en qué es en lo que cree, se presenta a Cristo como una opción. ¿Sí? Y hay miren, al mundo le gustan las opciones. A todos nos gustan las opciones, ¿a poco no? ¿A cuántos les gustan los buffets? A ver, levanten su mano. ¿Por qué? Pero siempre escoges lo mismo. O sea, puedes tener 50 platillos y vas a terminar agarrando los mismos siempre. Y a lo mejor una pringuita de otro, ¿no? Pero siempre terminas en donde mismo. Pero pagaste no por lo que te comes, pagas por la opción. Porque tienes opciones. ¿Sí me explico? Hay tanta espiritualidad hoy en día ajena a la verdad. Y yo debo decir que la iglesia debe de levantar al Señor Jesucristo por encima de todo y por encima de todos, no como una opción. Ah, tú tienes a Cristo, no, mira, Cristo sí te funciona, no, sí te va a funcionar, ay, qué bien, bien por ti, qué bueno que encontraste a Cristo. ¿Y te ha funcionado? No, de maravilla, ay, qué bueno, pues fíjate que yo encontré a Buda, ¿y cómo te ha ido? No, pues muy bien, ay, no, pues la cosa es que estemos en paz, ¿sí? Y todo es espiritualidad, ¿verdad? Y que, o sea, es bien fácil, o sea, ahorita todo el mundo es, y Dios me los bendiga a todos mucho, ¿sí? Y ahora sí que la fuerza y el universo te acompañan, ¿no? Y salen ahí Darth Vader, ¿no? Y el Jedi y todos esos rollos, ¿no? Bueno, ¿de dónde creen que vienen todas esas cosas? Es puro nueva era. Por si no lo digo, para aquellos que les encantan las guerras de las galaxias, está lleno de nueva era, pura espiritualidad, pero pura nueva era, es puro satanismo lo que promueve en su filosofía en esencia, así como usted lo oye. Pero bueno, entonces el asunto es que Jesucristo no es una opción. Es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Por eso, fíjense que el apóstol Juan, en su evangelio, él presentó, se enfocó, ustedes saben que el apóstol Juan, ¿alguien sabe qué es todo lo que escribió Juan? ¿Alguien me lo pudiera decir? Aparte del evangelio que ya les dije, después ¿qué más escribió Juan? Apocalipsis, y después ¿qué más? Primera, segunda y tercera. Por eso dicen que el apóstol Juan llegó primero allá a la tumba, porque iban con Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro nada más tiene primera y segunda, entonces Juan tiene primera, segunda y tercera, pues es más rápido, ¿no? El asunto es de que él en su evangelio, o sea, cuando él escribe el evangelio, él se esforzó mucho desde un principio por presentar, escuchen bien, la deidad de Cristo, la deidad del Hijo de Dios, es decir, el Hijo de Dios, hecho hombre, pero es 100% Dios, ¿sí? Y él estuvo enfocándose ahí, él es Dios, ese hombre es Dios, ¿sí? Pero después en las tres cartas que él escribe, él se propuso, porque fue con toda la intención, establecer acerca de la humanidad del Señor. Y ahí habla, y nosotros le vimos, le tocamos, lo olimos, estuvimos con él. ¿Cómo me van a decir que es un espíritu? ¿Cómo nos vienen a decir a nosotros de que no tenía un cuerpo si nosotros comimos con él, si estuvimos con él, lo palpamos? ¿Sí me explico?
Entonces es muy fuerte en ese sentido. Miren, déjenme, les voy a leer Primera de Juan en el capítulo 4 del versículo 1 al 6. De hecho solamente iba a leer un versículo, pero prefiero leer todo el contexto, ¿sí? Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es maestro, ¿sí? O sea, es una persona, se está refiriendo. Sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjense, o sea, si hay un maestro, a ver, escuchen qué es lo que dice. No nada más porque dice gloria a Dios, no nada más porque dice Jesucristo, porque les voy a decir que los chamanes también lo dicen. Y los chamanes también, ahí les pasan las ramas de pirul, el huevo de no sé qué, y oran en el nombre de la Trinidad. Y entonces gente incauta llega y lo peor, que de repente algún que otro brother despistado llegan ahí y dicen: no, pues sí hablan, están diciendo de Dios, de Cristo y todo, pues debe estar bien. El Señor lo va a usar porque tiene un poder de sanidad. Terrible. Pero eso se da, ¿sí? Entonces dice: no, o sea, probad los espíritus si son de Dios. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y falsos profetas, un profeta no quiere decir alguien que está diciendo las cosas del futuro. Eso es parte de la profecía, pero simplemente un profeta es alguien que da un mensaje de parte de Dios, así de sencillo. Entonces lo que está diciendo, dice: hay muchos que dan falsos mensajes. Dicen que son de Dios, pero son falsos mensajes. Dice, fíjense bien: en esto conoced el Espíritu de Dios. A ver, ¡pau! Aquí tenemos que parar, o sea, ahora sí que parar oreja, poner atención. Porque si nos está advirtiendo que hay falsos maestros, que hay falsas doctrinas y que tenemos que estar advertidos de eso, dice: bueno, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice: todo espíritu, es decir, todo maestro que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, porque decían: no, bueno, sí es espíritu, pero no, hecho hombre, no. Y podían enseñar muchas otras cosas, pero dice: no. Tienen que no solamente decirlo, pero tienen que profesarlo, ¿sí? De que Jesús vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa, todo maestro que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se hizo hombre, no es de Dios. Dice: y este es el espíritu del anticristo. Acuérdense que aquí anticristo no solamente es alguien que está contra Cristo, sino que pretende ocupar el lugar de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Eso es lo que hace una falsa enseñanza. No necesariamente es de que se ponga contra Cristo, pero que pretenda ocupar el lugar de Cristo, ¿sí? Dice, no es de Dios, y este es el espíritu anticristo. Dice: el cual, o sea, el espíritu del anticristo, maestros que buscan ocupar el lugar de Cristo. Dice: habéis oído que viene, dice, y ahora ya está en el mundo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cuando dice los habéis vencido, ¿de quién se está refiriendo? A los falsos maestros, ¿sí? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. O sea, nos pone atención, nos hace caso. Dice: el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero había un ataque muy fuerte a lo que era, repito, la humanidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, al hablar del Señor Jesucristo, siempre veremos aspectos que involucran tanto la humanidad como su deidad, que es inseparable. ¿Sí vamos bien? En todos los aspectos. Pero vamos a ver algo ahorita. Vamos a hablar acerca en primer lugar, acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Por si anotan, es la humanidad del Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña tantísimo, o sea, muchísimo acerca de la humanidad, o sea, de Él como hombre,
pero también como la divinidad. Ustedes recordarán la semana antepasada que vimos el tema anterior, a esta unión de Dios, hombre, ¿verdad? Algunos le llaman teoantrópica. No se asusten con las palabras. Teo es Dios, antropos o antropos es hombre. ¿Sí? A esto se le ha conocido o lo han denominado como hipostasis o hipóstasis, ¿sí? O unión hipostática. Es decir, tranquilos con eso, no es ninguna palabra acá, pero esa unión hipostática lo único que quiere decir es de que esas dos naturalezas están unidas, ¿sí? La naturaleza divina, la naturaleza humana, ¿sí? Que él tenía que ser hombre, ¿sí? Para poder representar a la humanidad que estaba caída, pero tenía que ser Dios para poder redimirla, porque la salvación viene de Jehová. O sea, la salvación viene de Dios. Nadie salva si no es Dios. Solo Dios salva. Él es Dios, pero Él es hombre. Vamos a ver un poco más acerca de eso. Si Jesús, por ejemplo, no era real, ¿sí? O sea, como hombre, pues, si Él no hubiese sido un hombre real, entonces la muerte en la cruz, ¿qué hubiera sido? Pues una ilusión. Si no era un hombre, entonces ¿a quién crucificaron? ¿Sí? Pero Él tenía que ser real para poder morir en lugar de la humanidad. Tenía que ser real, tenía que ser un hombre para poder morir en el lugar del hombre. Esto es la doctrina de la sustitución. O sea, Él tomó nuestro lugar. Fíjense qué tremenda esta doctrina, ¿sí? O sea, esta enseñanza de las Escrituras. Él en lugar de nosotros y nosotros en lugar de Él. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, se hizo una sustitución en donde Él tomó nuestro lugar y Él fue por eso a la cruz. Entonces ahora ya el Padre ya no ve a Raúl pecador, ya ve a Cristo, porque Él me sustituyó. Qué grueso, ¿no? O sea, eso es para que estemos embarrados en el piso adorándolo. Eso es para que, bueno. Entonces nos enseña mucho las Escrituras con respecto a la verdadera humanidad de Él, ¿verdad? Nos enseña de esta vida inmaculada, es decir, perfecta, sin manchas, sin pecado. Hace algunos, miren, déjenme a ver si lo puedo decir bien. Pero Él nunca desobedeció, nunca hubo una desobediencia en Él, nunca lo tuvieron que reprender por una desobediencia. Nunca pecó. De niño, no, nunca pecó. Imposible que pecara. Es Dios. ¿Alcanzan a ver? Sí. Entonces, esa vida inmaculada, sin pecado, nos muestra que Él no poseía el pecado del hombre. Es decir, la naturaleza caída no formaba parte de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjate, no hay pecado en Él. Hebreos 7, a partir del versículo 22, si lo mueven rápido porque aquí vamos a tener que leer mucho, dice: por tanto Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, o sea, a causa de la corrupción. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Fíjense, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuchen, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Que eso es lo que hacían. O sea, antes de poder interceder el sacerdote, de pararse y de ministrar, y en el día de la expiación pedir por los pecados del pueblo, él tenía que ponerse a cuentas primero. Él tenía que pedir por los suyos propios. Bueno, el Señor Jesús nunca tuvo que pedir perdón. Él nunca pecó. Dice, no tiene necesidad. Versículo, seguimos en el 27. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces sí queda claro eso, ¿no? Pues sí, es hombre, pero no tiene una naturaleza, nunca formó parte de él como nosotros, en ese sentido, la naturaleza caída. Él tenía un verdadero cuerpo. ¿En dónde obtuvo este cuerpo? ¿Cómo fue que él obtuvo este cuerpo? A ver, alumnos, al momento de nacer, ya serás ahí, en la encarnación. La encarnación. Tuvo un nacimiento virginal, pero hubo esta encarnación. Ese fue el medio por el cual él tuvo este cuerpo y garantizó, pónganme atención, el nacimiento virginal es esencial, porque eso es lo que garantizó la naturaleza no pecaminosa en él. ¿Sí? En Mateo, no vayas ahí, y ahorita yo se lo voy a leer, nada más anote esto porque este es un dato importante. En Mateo, en el capítulo 1, del versículo 2 al 15, es una genealogía, ¿sí? Ahí va diciendo, ¿verdad? De que fulanito engendró a sotanito, y fulanito engendró a sotanito, y tuvo a fulanito y engendró a sotanito, y así se la va llevando, ¿verdad? Usa el verbo engendrar, lo hace de una forma activa. Llega, por ejemplo, dice, Abraham engendró a Isaac, etcétera, ¿no? Pero después en el versículo 16, ahorita lo voy a leer, hay un cambio importante, pónganme atención, para describir el nacimiento virginal de Jesús. Y es la frase de la cual nació Jesús. Aquí, ¿qué es lo que está enfatizando? Hay un contraste de todos los demás, que el hombre engendraba, ¿sí? Pero llega el punto, o sea, donde los padres engendraban, pero José no engendró a Jesús. Les voy a leer el versículo 16 de Mateo 1, dice, y Jacob engendró a José, marido de María. O sea, él venía de la descendencia, ¿sí? Dice, marido de María, de la cual nació Jesús. O sea, sí están mencionando a José, pero no dice que José engendró, ¿se fijan? Sino es de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, vean qué importante siempre es leer con detenimiento. La atención a los detalles sí son muy importantes para la comprensión adecuada del texto, ¿sí? O sea, sí necesitamos ver eso, o sea, ese tipo de detalles porque son esenciales. Por ejemplo, Lucas describe todo el embarazo, el alumbramiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues él no era un fantasma, como lo afirmaban, repito, los docetistas. Después se le reconoce, ¿no? Ya, repito, Lucas, Mateo también, pero Lucas más habla mucho acerca del nacimiento. Después ya allá en Juan 4:9 lo reconocen como alguien oficial, es un judío, ¿sí? Pero también lo reconocen como el carpintero que tenía hermanos y hermanas. O sea, había mucha gente que decía, no, pues ahora sí que un Gasparín, pues no, nada que ver, ¿no? Al final de su vida, pues él sufrió grandemente en su cuerpo. Él experimentó los dolores de los azotes, ¿verdad? Ahí está en Juan 19:1, pero él experimentó eso. Él experimentó el horror de la crucifixión.
O sea, con un dolor impresionante. ¿Sí? En la cruz tuvo sed como cualquier hombre. Allá en Juan 19:28 dice que ya le acercaron vinagre y lo tomó. En un principio no. En un principio les acercaron dice que era vinagre y hiel. Era como, pues era parte de la misericordia que tenían, entre comillas, que era pues como un sedante, ¿no? Para que los dolores de los crucificados no fueran tan fuertes, ¿no? Pero él no lo quiso tomar. O sea, él no negó, qué maravilla, pero él no se negó a llevar todo el dolor por nosotros. No se negó a eso. Lo pudo haber hecho y no se negó. ¿Sí me explico? Lo llevó. Pero al final tuvo sed, había perdido mucha sangre. Y le dieron vinagre, dice que le dio un trago al vinagre. Entonces todos estos elementos enfatizan su verdadera humanidad. En Lucas 2:52, por ejemplo, describe al Señor Jesucristo que Él tuvo un desarrollo normal en todas las áreas, mental, física, en la espiritual, en la social. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, ¿sí? Y en estatura, en cuerpo, y en gracia para con Dios espiritualmente y los hombres, ¿sí? O sea, todo esto, mi único afán en esto, en estar recalcando, es todo el soporte bíblico, que lo tengamos claro con respecto a la humanidad del Señor Jesús, porque Él tenía características de un ser humano. ¿Está bien? O sea, Él tuvo hambre después de haber ayunado en el desierto, es lo que nos dice en Mateo 4:2. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que fue llevado por el Espíritu, ayunó, y después de ayunar, tengo hambre. Digo, nosotros desayunamos y a las 3 horas, 4 horas ya andamos que nos brincó el sapo, ¿verdad? O sea, igual Él experimentó hambre, ¿sí? Él se detuvo a descansar también. ¿Se acuerdan cuando dijo que era necesario pasar por Samaria, allá en Juan 4, y que llegaron allá al pozo de Jacob? Dice que Jesús, cansado del camino, ya les dijo a los discípulos, miren, ¿saben qué? Váyanse por unas tortas allá a Samaria, ¿no? Ahí les encargo una, nomás que no sean de carnitas, porque pues no, nosotros no le entramos a eso, dice, pero tráiganse unas ricas tortas, ¿no? Unos tacos de pescado, no sé qué los haya de haber pedido. Pero váyanse a comer, y lo que enfatiza es de que Él se cansó y ahí estuvo, ¿verdad? Que le dio sed, tomó agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lázaro, su amigo? Él experimentó el dolor de un ser querido. De hecho, en Juan 11:34 y 35, pero en Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto, o no sé si haya otro más corto. Pues son 2 palabras, Jesús lloró. Él ya sabía que lo iba a resucitar, pero pues, en su humanidad estaba conmovido. Él experimentó ese dolor, ¿sí? Él sintió compasión por las personas. Dice que Él las veía y que sintió compasión de ellos, dice, porque las veía como ovejas sin pastor. O sea, todos por ningún lado, todos desprotegidos. Y eso lo movía, eso lo enternecía. O sea, todos estos son rasgos, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Pues Él tuvo sueño, Él durmió agotadísimo en la barca. Debes de estar fundido para dormirte así, que está cayendo agua y que vayas ahí. O sea, así más o menos luego como se duermen algunos de nuestros bebés, ¿verdad? De que andan así, pueden andar a 1000 por hora, pero ya en cuanto se duermen se desmayan, ¿no? Bueno, estaba, o sea, con un cansancio, con un agotamiento, pero se durmió ahí en la barca. Lean los evangelios, están llenos de sus huellas. Están llenos de las huellas de la humanidad de Jesús, ¿sí? Y de su divinidad. ¿Estamos claros hasta aquí? O sea, el Señor Jesucristo como hombre, ¿está bien? ¿Quedó claro que no ninguna emanación? Ok, vamos a ver ahora, ya vimos la humanidad del Señor Jesucristo, ahora vamos a ver la deidad del Señor Jesucristo.
Ya lo mencionamos en un inicio, ¿no? Durante los primeros siglos, la iglesia, o dentro de grupos en la iglesia, porque no era el mundo, eran maestros que se levantaban de dentro de la iglesia. O sea, la apostasía siempre se ha levantado de adentro de la iglesia, no viene de afuera, es de alguien que está adentro, es alguien que dice creer y al ratito sale con cosas que ni al caso. Bueno, pero como ya lo vimos, negaban la humanidad. Hoy en día es lo opuesto, sí, ahí está la humanidad, pero la deidad, y escuchen bien, ustedes me han oído decir esto, en los últimos 200 años surgió lo que se conoce hoy en día como teología liberal. Póngame atención, esa es la dominante hoy en día en los seminarios teológicos. En las grandes denominaciones, en sus seminarios, ya la teología liberal ya está adentro. Es decir, que niegan la divinidad de Jesús, que niegan los milagros. O sea, eso es algo relativamente nuevo, pero han estado con mucho énfasis. ¿Sí me explico? Y se presenta y se dicen cosas. Por eso miren, cuando alguien, la teología liberal, debo decirlo también, son quienes dominan todas las barras de programación de la televisión, los medios electrónicos. Han visto un montón de programas, ¿no? Bueno, o han escuchado algo de ellos, que en History Channel, que sobre todo, ¿no? No, pues que es algo de Jesús, o no sé qué de la Biblia. Y todos se ponen a verlo ahí y dicen, ay, qué suave está, a ver de qué va a hablar. Y al ratito, ay, estoy confundido, ¿por qué dijeron esto? Porque están dominados por teología liberal. Por eso nunca deben de apantallarse cuando digan, no, es que es doctor en teología, doctor en divinidades. Muchos de ellos ni creyentes son, ni cristianos son. O sea, ¿cómo pueden ser cristianos? ¿Cómo pueden ser gente redimida, nacida de nuevo, si niegan al que redime, a Dios? ¿Me explico? Y eso está muy metido ahí. Pero ellos se han levantado con mucho vigor con la negación de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos ubican a C.S. Lewis? C.S. Lewis, ¿sí? Es el escritor de las Crónicas de Narnia. Él fue un filósofo cristiano de mediados del siglo XX. Muy buen escritor, ¿sí? No es sencillo de leer, debo decirlo, porque tiene una perspectiva distinta, pero toda su filosofía fue siempre súper bien agarrada, bien fundamentada en Cristo, en la sana doctrina. Y él defendió a capa y espada eso precisamente, siempre, tanto la humanidad como la deidad de Cristo. Y él escribió lo siguiente, fíjense, dice, es que me perdí aquí. Dice, ok, todo lo que tenía que ver con las opciones, si era relativo a que el Señor Jesús, si no era Dios, entonces esto es lo que él dice. Si Él no es Dios, si Jesús no es divino, entonces solamente le quedan unas opciones disponibles. Él es un mentiroso, un lunático, o sea, un loco, o el Señor. Qué fuerte, ¿no? O sea, si Jesús no es Dios, solamente tiene estas opciones disponibles. O Él es un mentiroso, o está loco, o Él es el Señor. Así que profundo, ¿no? Entonces, considerando todas las afirmaciones hechas que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo, ¿verdad? Pues no se le puede decir nada más, ay, pues es un buen maestro.
Porque recuerden que a fin de cuentas a él lo mataron no por lo que él hizo, sino por lo que él dijo de quién era. Hoy tú eres el hijo, entonces si tú eres el hijo de Dios, te haces igual a Dios. Entonces dices que tú eres Dios, tú lo dices. Ya dice, ¿qué más? Pues le damos. Ya no hay más necesidad de ningún juicio. Pues todos sus testigos salieron chafos, ¿no? Pero, le repito, a él lo llevaron a la cruz por lo que él dijo que él era. Él nunca negó ser Dios, nunca negó la adoración. Entonces, afirmar que el Señor Jesucristo es Dios no consiste solamente en sugerir que es en semejanza a Dios. No, Él es Dios, Él es absolutamente igual al Padre en persona y en obras. No es una deidad disminuida, ya lo vimos en el tema anterior, simplemente quiero reforzar este punto. Por eso es que atacar la deidad del Señor Jesucristo es atacar los cimientos de la fe. No tenemos eso, no tenemos nada. ¿Sí? El reconocimiento de su muerte en lugar de nosotros para proveer al hombre esa salvación, pues ese es el centro de nuestra fe. Lo que Él hizo en lugar nuestro es lo único que tenemos y es más que suficiente, debo decir. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo tan solo fue un hombre, pues no pudo haber muerto para salvar a los hombres, hubiera sido un mártir. Es por eso que siempre su deidad, su divinidad, en su muerte tiene un valor que es infinito. Porque yo les recuerdo, en la cruz, el que murió no fue Dios, fue el hombre. ¿Está bien? Pues él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, nadie fue y lloró por él para que resucitara. Él se levantó. Fuerte, ¿no? Ya vimos en el tema anterior, en el de Dios Hijo, 7 prerrogativas de su divinidad. ¿Se acuerdan de ellas? Se las voy a decir, no las voy a repetir cada una, la explicación, pero se las voy a leer. Vamos a recordarlas muy rápido. Número 1, que Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Número 2, que Él es el preservador o el sustentador de todas las cosas. Otra prerrogativa es de que Él perdona pecados. Otra, que Él resucitará a los muertos. Él resucitará a los muertos. Que Él repartirá recompensas a los santos, es decir, a los que Él salvó, a los que Él redimió. El juicio contra este mundo, pues se le encomendó a Él. Él es el juez. Y la adoración se le da a Él con toda libertad, porque Él es Dios. Es decir, todas estas son prerrogativas de Dios. ¿Sí? Ahora déjeme mencionarles 5 atributos o 5 perfecciones del Señor Jesucristo, como hombre y como Dios. Pero ahí van, 5 atributos. ¿Sí? Algunos teólogos le llaman perfecciones. Es decir, es un atributo es solamente algo que Él tiene, que no es comunicable a alguien más. Un atributo de Dios no es comunicable a nosotros. Él nos comunica su vida, Él nos da su vida, pero no nos comunica sus atributos. Es decir, no nos hace divinos en ese sentido. ¿Okay? Aunque por allá el magnate guatemalteco dice que él se dice Jehová Junior, ¿no? Pero bueno, y 5,000 gentes le aplauden ahí, ¿no? Y otras 150,000 en televisión. Pero 5 atributos o perfecciones. Número 1, eternidad, que es eterno. Nunca empezó. Ya lo hablamos esto también. Nunca tuvo un principio. No tendrá fin, pero no tenía el principio. ¿Y quién lo hizo entonces? No, acuérdense, como el Hijo, nunca tuvo un principio. Él tuvo un principio como hombre en el momento en que se encarnó, pero Él ya era. No es que ya existía, porque Él no fue creado. Entonces no existe. Existe lo que Él creó. Él es.
Hay una diferencia muy grande en eso. En Juan 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense bien, aquí nos podemos aventar un clavado fuerte. ¿Quieren que les duele la cabeza tantito? Pero aquí ya maneja el principio. Y dices, ahí está, sí tiene un principio. No, espérate. Pero él ya era. O sea, hubo un principio. Antes que existiese un principio, él ya era en la eternidad. No sé si lo alcanzan a ver. Cuando dice en Génesis 1:1, pues, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, hubo un principio, pero Él estaba antes. Entonces, ¿quién creó a Dios? Pues nadie, pues Él es Dios. ¿Sí? No, bueno, me iba a meter por otro lado, pero no tenemos tiempo. Entonces, esa es la primera, eternidad. Ese es un atributo de Él. ¿Sí? Ese es un atributo. No, así lo voy a decir. Es que bueno, ustedes saben, ¿no? Que pues es un físico, Hawkins, se apellida, que está parapléjico él, que es un hombre muy brillante, ¿sí? Pero él es ateo, pero con ganas, ¿no? Entonces, él reduce todo en que las cosas existen porque existe la ley de gravedad. Ese es su... Pero las leyes no crean nada. Las leyes solamente explican lo que ya está. Entonces es una contradicción. Pero bueno, ya los dejé más confundidos. Seguimos avanzando. Eterno, ¿sí? Él siempre ha sido. Pero también es la omnipresencia, es el segundo atributo. No quiere decir que están en orden de importancia, todos son igualmente importantes. Todos estos son atributos de Dios que solamente Dios tiene, que Él es eterno, nadie más lo es, solamente Él. ¿Sí? La omnipresencia en Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden, entonces son palabras de Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. En Juan 14:23, Efesios 3:17, Colosenses 1:27, Apocalipsis 3:20, son pasajes que afirman y demandan omnipresencia. Como en este caso, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y estas son palabras para nosotros. Y eso es una seguridad que nosotros podemos tener, ¿sí o no? O sea, si tú vas a un lado y yo me voy para el otro extremo, ¿sí? ¿El Señor está contigo? ¿O se viene conmigo? ¿O a mí me deja solo? Lo tenemos a Él, ¿cierto o no? Y podemos hablar con Él a la hora que sea, ¿cierto o no? En el lugar en donde estemos, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es omnipresente. Fíjense, eso es lo absurdo. Iba a decir otra palabra, pero no. ¿Sí? No, sí, la voy a decir también. Pero es en el buen sentido. Pero esa es la estupidez de la idolatría. Ese es el estupor de la idolatría, que se le asignan atributos de Dios, los hacen ser Dios. Que a Santa no sé qué de la cachucha, o al santo que quieran. Bueno, pues si es al santo, pues tiene que estar enfrente, tiene que estar físicamente. Pero resulta que al santo o a la Virgen o al Buda o al que sea, le reza el que está aquí, y le reza al que está hasta el otro lado, y le reza al que está hasta el otro lado del mundo, y en diferentes horas. Pero si
para poder escucharle tendría que ser omnipresente. Entonces sería una buena pregunta, es así como que, ¿y me irá a escuchar? Porque no es omnipresente. ¿Lo alcanzan a ver? Por eso la idolatría en ese sentido es de lo más irracional. Es de lo más irracional. Entonces la hacen que ocupe el lugar de Dios. Dicen, no es nada más un intercesor, así dicen en la tienda de enfrente, ¿no? No es nada más, es alguien que te acerca y te ayuda, pero no me escucha. No, claro que sí, entonces es Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces lo sustituyen. Es un batidero. En fin, el tercer atributo, omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que lo sabe todo. El principio desde el fin desde el principio. Omnisciencia quiere decir que Él no aprende, ¿sí? Él no va aprendiendo. Hay corrientes teológicas que van en ese sentido, que dicen que Dios va aprendiendo, que pasan cosas y bueno, Dios va aprendiendo y ya la regué aquí con esto, entonces viene plan B, entonces hago esto, pero ya aprendí que no debo hacer, pero voy aprendiendo. A eso se le conoce como teología procesal, ¿sí? Pero eso, por eso no se apantallen otra vez cuando alguien dice teología, porque se puede oír así, pues teología es nada más el conocimiento de Dios, o es el estudio acerca de Dios. Pero que diga, no, yo soy teólogo, pues felicidades, man. Pero eso no me dice a mí absolutamente nada, eso no es ninguna garantía. Estamos aquí, tiene que ser bíblica, teología bíblica, ¿sí? Porque aún dentro de lo que es, me voy a meter aquí, no, aún dentro de lo que es teología sistemática, lo que ya hablamos no está mal, pero hay quienes son teólogos liberales que ya hicieron una teología sistemática, o sea, ellos ya sistematizaron ciertas enseñanzas. Cierro el paréntesis y me vengo antes de que se me distraigan. La omnisciencia es el tercer atributo. En Juan capítulo 2 versículos 23 al 25, fíjense bien, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Escuchen, porque conocía a todos. Qué grueso, miren, ahí nos detenemos. Es que el Señor conoce a todos. Pero yo nunca he ido, nunca he orado, nunca. Él te conoce. Él conoce a todos. Él ha conocido a todos los seres humanos de todos los tiempos. Él conoce perfectamente cuál es el número de seres humanos que habrá al final. O sea, ¿qué dato quieres? ¿Cuántos seres humanos han habido en toda la tierra? Él los conoce, es el único que sabe. Es el único que puede ver los pensamientos de todos los hombres al mismo tiempo. Lo sabe. Ya lo sabe. Dices, no, pero sabe los cabellos, algunos pues ya batalla menos, ¿verdad? Con nosotros, ¿no? Pero él lo sabe, o sea, no lo aprende, no está así como que, ay, a ver, sí, ese es Rubén, sí, no, o sea, él lo sabe, simplemente lo sabe. Él conocía a todos. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, te adoro, te amo, Él nos puede decir, yo te conozco. Qué grueso, ¿no? Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, es decir, en cada uno. O sea, no tiene que ir como con nosotros, oye, ¿qué onda con él? No, pues así, asado. Y tienes una información que alguien te dio y que puede estar, que no puede ser completamente cierta, ¿sí? O del todo cierta. Sin embargo, pues él ve y dice, esto así es. No le falla. Juan 4:18, 16:30, Mateo 16:21, 17:22, del 20:18 al 19, el 26, del 1 al 2. Todas esas son escrituras que afirman
y demandan omnisciencia en su persona. Sí. O sea, no me voy con cada una de ellas, mejor después le escuchan el audio o ven el video y pues ya ahí sacan, si no es que lo anotaron. La cuarta, el cuarto atributo es omnipotencia. Omnipotencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Que Él lo puede hacer todo. ¿Sí? Que Él lo puede hacer todo. Entonces, el Señor Jesucristo literalmente es plenipotenciario. Es decir, no solamente tiene toda la autoridad, pero tiene el poder. ¿Sí? No solamente tiene la legitimidad, pero tiene la capacidad. Y aquí son dos cosas que es importante entender. Es tener la autoridad y el poder. Porque alguien puede decir, tengo la autoridad, sí, pero no tienes poder. Sí, sí eres legítimo, pero no tienes poder, hermano. ¿Sí me explico? Eso es lo que, miren, en un estado de derecho, ya no vamos a hablar de política, pero es que es muy feo lo que estamos viviendo aquí en nuestro México, lo que estamos viviendo aquí en Cabo, lo que está viviendo en Reynosa, en otras ciudades del norte, ¿verdad? Y en muchas ciudades de México, en muchas partes del mundo, no es solamente, no es privativo de este lugar, nada más, ¿sí? Pero es precisamente, hay una autoridad, ¿ustedes qué creen? Sí, hay una autoridad que tiene es decir, que es legítimo que usen las armas, ¿sí o no? Es legítimo. O sea, tienen la autoridad, es legal. Es legal que un soldado, cuando está en turno, un marino, un policía, porten armas. Las necesitan. O sea, las traen por algo. En términos reales, pues, ¿no? O sea, o en términos ideales, ¿no? Uno sabe si es bueno o es malo, ¿no? Hoy en día. Pero el punto es de que es legal que ellos lo tengan. Y si se comete un ilícito, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Forzar a que la ley se cumpla. O te sometes o te sometes. Y para eso tienen las armas. ¿Sí me explico? Bueno, tienen la legalidad para hacerlo, pero no tienen el poder. Y tan no tienen el poder para hacerlo que vemos todo lo que vemos. Porque aun cuando tienen la legalidad para detenerlo, no tienen el poder para hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Bueno, el Señor tiene toda la legalidad para ejercer y para hacer lo que sea, además de que puede hacerlo. Por eso miren, Él puede cumplir todo lo que Él prometió. Nosotros no. Nosotros no podemos asegurar. Nosotros podemos prometer, pero la verdad de las cosas es no podemos asegurar que cumpliremos, porque no sabemos si moriremos. Aunque tengamos toda la intención, no sabemos si cumpliremos o no, porque podemos morir antes de eso. Pero Él no. Entonces todo lo que Él promete, qué bendición, ¿sí o no? Porque todo lo que Él promete, Él tiene el poder para cumplirlo, porque Él es todopoderoso. En Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto fue un bombazo, ¿sí? Porque los discípulos dicen: a ver, espérate. O sea, ellos entendían lo que Él se les dijo. Bueno, sí, en la tierra, bueno, sí, ya vimos, paras una tormenta, está acá, le dices calla, enmudece y calla. No, tienes todo el poder sobre todos los elementos naturales, ¿sí? Tienes poder sobre las leyes que estableciste para sostener, para sustentar tu creación. Aún tú puedes irrumpir en ellas. Estás por encima de esas leyes, ¿sí? Pero en el cielo, qué fuerte. Es una expresión de Él, es una declaración de Él muy fuerte. Yo tengo todo el poder, tengo toda la autoridad, tengo toda la legalidad para ejercer ese poder, tanto en el cielo como en la tierra.
es decir, en toda la creación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso o no? Y por último es su inmutabilidad. ¿Sí? Inmutabilidad. Es decir, que Él no cambia. Él no cambia. Siempre es el mismo. Es inalterable. Nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos decir, nada de lo que pueda ocurrir lo cambia. Él es incambiable, Él es. ¿Sí? Por eso es Dios. Por eso cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ese y la verdad, porque es eterno y es inmutable. Para que Él pueda decir, yo soy la verdad, es porque Él está diciendo, soy eterno y soy inmutable. Si la verdad carece de alguna de esas dos cosas, no es verdad. ¿Lo alcanzan a ver? Si no tiene, es decir, si una verdad es mutable, no es verdad. Porque ahorita sí es, pero al ratito ya no. Entonces para lo que uno sí, para otros no. Entonces ya no es una verdad. Ya es relativo a. ¿Verdad? ¿Estamos aquí? Entonces Él no cambia. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues Él no cambia. Por eso de la misma forma que Él actuaba hace 2000 años como hombre, el Señor Jesucristo actúa hoy en día también. No cambia. No, pero es que mira, ya nos tenemos que modernizar porque pues ya pasaron 2000 años. Sí, pero Él no cambia. No, es que tenemos que contextualizar, ¿verdad? Ya esas son formas añejas. Sí, pero las formas y la cultura y todo eso cambia, pero Él no, Él es el mismo. Él sigue pensando igual. Él no se altera. ¿Sí me explico? Lo que Él estableció hace 2000 años como hombre, sigue hoy en día. Si tú le hiciste una pregunta hace 2000 años y le vuelves a preguntar lo mismo hoy, te va a contestar lo mismo porque Él no cambia. Pero Señor, con todo lo que ha evolucionado la humanidad, si se puede decir evolución, si no, pues decir que es un retroceso más bien. ¿Sí? Iba a decir otra cosa, pero no. ¿O sí? Es que, pero, o sea, en todo eso, no, pues, todos esos cambios, pues ya como que te tendrías que actualizar, Señor. No, es lo mismo. A todo lo que Él le llamó pecado hace 2000 años, le sigue llamando pecado hoy. Todo lo que le agrada hace 2000 años, es todo lo que le agrada hoy. Las demandas de Él hace 2000 años son las mismas demandas de hoy. ¿Sí? Si alguno quiere ser mi discípulo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la misma, es exactamente lo mismo. Por eso es que hoy lo podemos conocer a Él como lo conocieron entonces. Qué fuerte, ¿no? Dices, no, pero es que físicamente no, pero ahí está su palabra y su espíritu. Y físicamente pues ya lo conoceremos, ¿no? Qué bonito día, ¿no? Va a estar emocionante eso. Yo creo que como lo veo me voy a desmayar como 2 millones de años. Voy a quedar embarrado ahí en el mar de cristal. Y cuando me despierte lo voy a ver y me voy a volver a desmayar de tanto esplendor. No, qué bueno que vamos a estar glorificados, ¿no? Para cuando lo veamos. Si no nos morimos del susto, yo creo. O de la emoción, o de quién sabe. Pero bueno, Él es el mismo. Y esto lo podemos confirmar también en Santiago 1:17, en Malaquías 3:6, ahí se refiere al Señor, ¿verdad? Se refiere a Jehová, allá en Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Pues bien, mis amados, hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy.
el sexto tema de la serie, nuestra declaración de fe, el Señor Jesucristo.